A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy con noticias que tienen que ver como siempre con nuestra casa, nuestro planeta, pero también con noticias que tienen que ver muy cerca de aquí con nuestro clima. Estamos hablando de Punta del Este. Ya en breves minutos vamos a estar con los titulares de hoy, con Laura Rivero, pero antes de comenzar quiero recomendarles, justamente hablando de Punta del Este, a el Hotel Seaside, ahí en Pedragosa Sierra, muy cerca del Punta Shopping. Seaside Hotel Boutique, impresionante las instalaciones, todo muy acorde al turista internacional. Y ahora sí, vamos con Laura Rivero a los titulares de hoy. Adelante, Laura. Alerta global por un récord de gases de efecto invernadero, según un informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. Ola de gran tamaño impactó sobre un edificio en Punta del Este y hay 2 heridos. Olas de gran tamaño impactaron sobre el edificio Bonaire en la península de Punta del Este frente a la playa de Los Ingleses. Hay 2 empleadas del edificio que están heridas y el hall quedó destrozado. Uruguay, meca de autos eléctricos. Las autoridades invitaron a varias compañías a producir masivamente estos vehículos. Montevideo impulsa la transformación con taxis y ómnibus ecológicos. Detalles de una estrategia a largo plazo. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Alerta global por un récord de gases de efecto invernadero, según un informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. La cantidad de gases de efecto invernadero presente en la atmósfera batió un nuevo récord en 2015. El año pasado, la concentración de dióxido de carbono alcanzó 400 partes por millón, por lo que continúa el aumento incesante que alimenta el cambio climático. Así lo confirmó el boletín anual que emitió la Organización Meteorológica Mundial. Según las mediciones realizadas, han alcanzado niveles sin precedentes, dijo el secretario general de esta organización, Petteri Talas. Esto está relacionado con el aumento de la temperatura global, confirmó el especialista, y que este año se volverá a romper el récord de temperatura anual. Manuel Jaramillo, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, informó que estos gases no son malos en sí mismos, son necesarios para la vida del planeta. Pero como todo, los excesos no son buenos. Todo esto genera un efecto negativo, ya que cuando hay demasiada acumulación de los mismos, no hay refrigeración y se calienta la tierra. Al aumentar la temperatura, cambia el clima en general y esto hace que se vean modificados la floración, la germinación de las plantas y los procesos fenológicos que son los que determinan la vida en el planeta. El crecimiento acelerado del dióxido de carbono fue impulsado por el episodio de El Niño, que empezó en 2015 y cuyos fuertes efectos se prolongaron hasta principios de este 2016, impulsando un récord de temperaturas elevadas más allá de lo normal. Aproximadamente un cuarto de las emisiones de estos gases son absorbidas por el océano y otro cuarto por la biosfera, reduciéndose de ese modo la cantidad de ese gas en la atmósfera. Por eso toma relevancia el Acuerdo de París, que establece que todos los países deben aumentar su nivel de compromiso y plantear estrategias más ambiciosas de reducción de emisiones. Y bien, amigos, alerta global, dice la noticia, justo el nombre de nuestra conferencia, que se llama Alerta Global justamente. Dice la noticia, alerta global por un récord de gases de efecto invernadero. Hay varias apreciaciones para hacer en esta noticia, pero yo creo que lo más importante es entender que los niveles de estos gases siguen subiendo. El año pasado, recuerdo en ¿Por qué lo hiciste?, hablamos de que se había pasado ya
la cifra de 400 partes por millón. Y decíamos que que esperábamos que esto no siguiera creciendo. Lamentablemente en este año se supera esta cifra. Y desgraciadamente, en tanto todo siga así, cada año se seguirá superando. Pero decíamos que hay un par de apreciaciones que queríamos hacer. La primera, la noticia dice que los años más calurosos fueron 2002 y 2011, pero recuerden que aquí mismo en este programa, este año hablamos de que fue la primera vez en la historia desde que tenemos registros que fue el año más caluroso 3 veces consecutivas, y cada una de ellas más calurosa que la anterior. Fue la primera vez que sucedió esto en la historia. Por eso entendemos que este 2016, en cierta manera, ha superado todos los récords. Récords en calentamiento y también en emisión de gases. El problema de las emisiones de gases no solo pasa por las emisiones de la generación de energía, sino que mayormente es a través de los escapes de los automóviles. Y como, a pesar de que ya en algunos países los autos eléctricos son una realidad, como el caso de Noruega, por ejemplo, Holanda, Italia, en algunos casos España también, decíamos que a pesar de que ya son una realidad, todavía no representan un porcentaje importante en el reemplazo de estos automóviles eléctricos por automóviles con motores a combustión. Todavía es muy poco, casi ni se nota el porcentaje de reemplazo. Y es por esta razón que, si le sumamos además que la población automotora mundial sigue creciendo, porque así como crece la población mundial de seres humanos, también crece la población automotora mundial, entonces seguimos aumentando la cantidad de gases que se envían a la atmósfera. La forma de frenarlo radicalmente es, seguir los pasos de Noruega, por ejemplo, que ya puso un límite, un año, y directamente a partir de ese año los automóviles a combustión no podrán circular más por Noruega. Quiere decir que las personas, hoy los usuarios de Noruega que tienen automóviles, ya saben que cuando cambien el vehículo lo van a tener que hacer por un vehículo eléctrico, o cuando llegue la fecha directamente no podrán circular más. Y eso es lo que deberían hacer todas las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos desde nuestra Fundación Códigos que el 70% del problema de las emisiones está ahí, en los automóviles. La noticia dice: Manuel Jaramillo, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, le resumió a Clarín, obviamente Clarín es la fuente, el impacto de estos nuevos números. Y él dice: desde el inicio de la revolución industrial aportamos muchos gases de efecto invernadero, mucho más que lo normal. Estos gases no son malos en sí mismos, son necesarios para la vida del planeta, pero, como todo, los excesos no son buenos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Es muy cierto lo que dice Manuel Jaramillo, pero hay que entender que son diferentes los gases que salen por un caño de escape a los gases que puede emitir cualquier ser vivo. Si bien hablamos de anhídrido carbónico y CO2, no es igual la combustión. Además, por los caños de escape no solamente sale CO2, hay otros gases también. Uno de ellos es el azufre, que es muy importante en el daño al planeta. Pero decíamos que un ser vivo emite anhídrido carbónico, también lo hace lo verde, todo lo verde que está en el planeta y debajo del agua, pero lo hacen a través de un proceso que se llama hidrogenación, en el caso de los seres vivos, en el caso de los hombres y de los animales. Es un proceso muy diferente a la quema con fuego. Y por otro lado, solamente emite ese gas. No emite azufre ningún ser vivo. Entonces, es muy diferente cuando hablamos del efecto que provoca en el cambio climático, porque el planeta podría soportar perfectamente todo el CO2, todo el anhídrido carbónico que puedan emitir los seres vivos, pero lo que no está pudiendo soportar son los 40.000 millones de toneladas de gases anuales que se emiten hoy.
repito la cifra porque es increíble, 40.000 millones de toneladas de gas que se emiten hoy a través de los caños de escape, entre los cuales, como decíamos, está el azufre. Y el azufre, señoras y señores, es un gas que se come el oxígeno. Quizás alguna persona que esté escuchando sabe o se acuerda que antiguamente se sellaba el vacío con azufre. No existían las máquinas para sellar al vacío y se sellaba con azufre. ¿Por qué? Porque el azufre se come el oxígeno y de esa manera no había corrosión ni había peligro de putrefacción. La cuestión es que hoy por hoy, más que estar en exceso, que sí lo estamos, como decíamos, es muy cierto lo que dice Manuel Jaramillo, hay que entender que hay otros gases que se suman y además la combustión no es igual. Hablamos de CO2 más otros gases, entre ellos el azufre, combustionados a través del fuego, que es muy diferente. Y hay otra apreciación que queremos decir también, que la noticia deja claro que si bien los niveles de CO2 ya habían alcanzado anteriormente la barrera de los 400 ppm partes por millón, es la primera vez que esto sucede a escala mundial durante un año entero. Una vez más la Tierra nos está dando señales, una vez más el hombre está viendo las mediciones, está corroborando y comprobando con mediciones anteriores y desgraciadamente lo que se comprueba es que el deterioro continúa, que la cantidad de emisión de gases sigue aumentando y lo que es peor, que es lo que siempre decimos en este programa, y disculpen los que siempre nos escuchan porque deben de estar ya a esta altura cansados de escucharlo, pero hay que entender que hay mucha gente que escucha este programa por primera vez y es un dato muy importante. Hay que entender, decíamos, que cuando hablamos de 40.000 millones de toneladas de gas, de CO2, hay que entender que este gas fue tomado del aire por estos motores y convertido en basura. Quiere decir que hubo 40.000 millones de toneladas de aire limpio que se convirtió en basura. Basura que sube y se estanca en algún lugar de la atmósfera, haciendo este colchón enorme de gases que están provocando no solamente el calentamiento global, sino que también están provocando muchos deterioros en el clima y además, junto al azufre, están consumiendo oxígeno. Tenemos un consumo de oxígeno enorme por parte de estos motores de combustión de los vehículos. Por un lado, el oxígeno que se consume cuando entra el motor y hace las explosiones. No olvidemos que estos motores funcionan justamente a explosiones, son motores a explosión. Entre 100 y 200 explosiones por segundo cada motor y en cada explosión se necesita aproximadamente 100 gramos de oxígeno puro que se quema con fuego. Cuando llegamos a la cifra final nos damos cuenta que hay unos 6.000 millones de litros de oxígeno puro por segundo que se consumen en el planeta por estos motores. Y además hay que sumarle que después el azufre hace otro tanto mientras va ascendiendo al lugar donde después queda depositado en la atmósfera. En definitiva, señoras y señores, volvemos a decir, como fundación que somos preocupada por todo este tema, que hasta que no reemplacemos los motores de combustión, estos problemas continuarán en aumento y asimismo nos acompañarán también todos los problemas climáticos y de salud que esto acarrea. Y bien amigos, vamos ahora con Laura Rivero al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Ola de gran tamaño impactó sobre un edificio en Punta del Este y hay 2 heridos. Olas de gran tamaño impactaron sobre el edificio Bonaire en la península de Punta del Este frente a la playa de Los Ingleses. Hay 2 empleadas del edificio que están heridas y el hall quedó destrozado. El municipio de Punta del Este pidió a los conductores que no transiten por la Rambla, ya que las altas olas sobrepasan el muro de contención. La racha de viento más fuerte se verificó en el departamento de Maldonado, donde alcanzó los 120 kilómetros por hora, según informó Meteorología. Las autoridades departamentales siguen de cerca la situación y exhortaron a la población a no salir a la calle cuando se espera que se intensifique en el temporal. Además del incidente en el edificio Bonaire, hay 7.000 hogares sin luz y árboles caídos en las zonas boscosas de Rincón del Indio y Pinares. La situación está siendo atendida por las cuadrillas municipales
según dijo el secretario general de la comuna fernandina, Diego Echeverría. Por otro lado, el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, recomendó no circular en la rambla de la Playa Brava, donde se registran los vientos más intensos. Imagínense la situación, imagínense estar en la recepción de un edificio, viendo las olas golpeando contra el muro de contención de la rambla, cuando de repente se ve venir una ola mucho más alta que el muro, que lo traspasa y se viene directo hacia donde estamos. Imagínense esa situación. Yo me lo he imaginado muchas veces, hasta he soñado con esto, porque realmente es una de las preocupaciones que tiene nuestra fundación. Es, por un lado, el aumento de los vientos superficiales, que fue una de las tesis que presentamos en el año 2008, y por otro lado, el crecimiento del nivel de las aguas, que va lentamente, pero ya tenemos unos centímetros más altos de lo normal en el nivel del mar. Si sumamos estas dos cosas, obviamente vamos a tener este resultado. La realidad es que el jueves pasado, a raíz de los fuertes vientos que hubo en Uruguay, hubieron personas heridas. La realidad es que no es la primera vez que en Punta del Este se sufren este tipo de temporales, ráfagas de viento muy altas que hacen destrozos. Hace poco inclusive sucedió algo así, pero nunca, al menos desde que nosotros tenemos registros, sucedió que una ola pasara limpiamente la rambla y directamente impactara contra la planta baja de un edificio. Es la primera vez, al menos para nosotros, nunca habíamos escuchado algo así. Sí, esto lo podemos escuchar de repente en otros lugares, como por ejemplo Miami, que los edificios están hechos, justamente los que están cerca del agua, están hechos de una manera que si sucede esto impacta en un lugar donde no hay tanto riesgo. Y también, por ejemplo, en Cancún. Hemos visto edificios que están preparados para este tipo de eventos, pero la situación es muy diferente por dos razones. La primera, porque en esos lugares hay una época del año, como todos sabemos, que hay ciclones y tornados muy fuertes y también huracanes, como sucedió hace poco. Pero la otra razón, que es muy importante, que el nivel del agua está casi a flor de tierra, apenas unos pocos centímetros debajo de donde uno camina. Entonces es más lógico que cuando hay viento el agua sobrepase estos niveles. Pero en el caso de Punta del Este no es así. En realidad, en el caso de todo el Uruguay, porque es un país que generalmente cuando uno va por la rambla el agua está mínimamente 1,5 metros o 2 metros más abajo. Mínimamente, en algunos lados más. Pero hoy varias personas se llevaron la gran sorpresa. Hoy el agua traspasó los límites estipulados por el hombre. Y la pregunta es, ¿será la primera y última vez o será la primera de algunas veces más? Pueden entrar a nuestro Facebook y ver las fotos y videos. Increíble cómo el agua del mar circulaba por la rambla como si fuera un río, nunca visto. Esta es la situación hoy. Siempre decimos que Punta del Este tiene un clima de barco, es una península adentrada en el mar. Obviamente cuando ocurren estos fenómenos se siente mucho más fuerte el viento, la lluvia, pero en este caso sobrepasó todo, yo creo, todo lo imaginable por el hombre, y esperemos realmente que esta sea la primera y la última, ya que obviamente este tipo de incidentes, como pasó hoy, ocasionan personas heridas y una gran preocupación y daños materiales. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Uruguay, meca de autos eléctricos. Las autoridades invitaron a varias compañías a producir masivamente estos vehículos. Montevideo impulsa la transformación con taxis y ómnibus ecológicos. Detalles de una estrategia a largo plazo. Los uruguayos no tienen una gota de petróleo bajo tierra. La ausencia de recursos hidrocarburíferos preocupa tanto que el gobierno ha invertido $1 millón por día desde 2012 para que un consorcio de empresas lideradas por la francesa Total investigue la presencia de recursos en el mar uruguayo. A fines de agosto de este año, los estudios confirmaron la mala noticia de que no había nada por explorar. Desde 2005, Uruguay ha desplegado una estrategia energética con miras a 2030,
que ha llevado al país a ser un exponente del desarrollo de energías renovables. En materia automotriz, las líneas de acción aprobadas por todas las fuerzas políticas han llevado a promover la llegada de vehículos eléctricos e híbridos a las calles. El Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Intendencia de Montevideo y la estatal Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, comenzaron en 2014 a probar la autonomía, velocidad y consumo de este tipo de vehículos. La proyección de UTE es que el mercado uruguayo podrá disponer de 60.000 autos eléctricos para 2030, o sea, el 10% del parque automotor. Las autoridades uruguayas invitaron a Nissan, Renault y otras compañías a producir autos eléctricos a precios competitivos, haciendo de Uruguay una especie de meca de la movilidad sustentable en la región. Todavía, según el vocero de Audi, el mercado es incipiente como para semejante apuesta. La noticia comienza con un titular que dice: Uruguay, meca de autos eléctricos. Ojalá. Pero quiero contarles que la Fundación Códigos, la cual presido, hizo varios intentos por tener uno o más autos eléctricos en Uruguay y nos fue imposible. Uruguay no es un país fácil para tener autos eléctricos. La primera vez que intentamos fue convertir una camioneta, la cual después de 2 intentos y de un gasto importante no se logró el resultado esperado y hubo que desistir de ello. Después quisimos convertir un auto en fábrica. Esto fue en la fábrica Chery de Uruguay, en Carrasco. Cuando el auto estaba convertido y se probó y funcionaba perfectamente, vino una orden de China de que debíamos devolver el auto en el estado que estaba, o sea, con motor a nafta. Nosotros habíamos hecho este intento con permiso del fabricante, del dueño de la fábrica, y sin embargo, cuando estaba pronto el vehículo, hubo que volver a desarmar el equipo eléctrico y volver a colocarle todo el sistema a combustión y dejarlo en fábrica. Después hicimos otros intentos. Quisimos comprar un auto BYD que nos fue adjudicado, y digo comprar en una adjudicación porque la adjudicación no se trataba de regalarnos nada, sino de simplemente darnos el derecho de comprar un auto eléctrico que estaba en el Salón del Automóvil en Chile en el año 2011. Auto que además mostramos por televisión estando ahí en el Salón del Automóvil. Cuando quisimos pasar ese automóvil para Uruguay, los representantes nos dijeron que para pasarlo deberíamos pagar más de $100.000. Evidentemente, la Fundación Códigos no podía pagar ese dinero. En realidad eran $109.000 exactamente, tengo el mail todavía conmigo, y desistimos también de este intento. Después quisimos comprar más de un vehículo porque nos contestaron que para que el precio bajara deberíamos comprar más, pero nos pedían comprar 50 vehículos, algo que tampoco podíamos hacer. Después intentamos con otra marca, la marca Geely, que tiene un modelo eléctrico muy bonito que además viene con una bicicleta eléctrica en el baúl, plegable. Intentamos comprar 6, como decíamos, para ver si de esa manera lográbamos entrar estos 6 vehículos eléctricos al país, y tampoco pudimos lograrlo. Hicimos otro intento también con Nissan, sabiendo que Nissan tiene el modelo Leaf, de traer 3 Nissan Leaf, y tampoco pudimos hacerlo. Fueron varios los intentos y lamentablemente nunca pudimos, al menos hasta que estuvimos en Uruguay, concretar este sueño. Ahora esta noticia dice que se invita a fabricar automóviles, a importar. Me parece espectacular. Pero voy a leerles el final de esta noticia para que entiendan cómo realmente funciona esto. Al final la noticia dice: sin la voluntad de los privados por abrirse paso, el Estado ha tomado un rol preponderante. Eso es cierto, lo hemos visto. Poco más de un año atrás comenzaron a circular por Montevideo los primeros taxis eléctricos. También es cierto, estuvo la Fundación Códigos presente en la inauguración de los primeros taxis. Después dice la noticia: se trata de 4 coches de la marca BYD, que también inclusive probamos, y también hicimos nuestro intento de comprar un BYD igual a estos taxis, pero su costo superaba los $80.000, algo que tampoco podíamos pagar. Y lo que dice la noticia, que es interesante,
Dice, por un decreto del Poder Ejecutivo, estos vehículos quedaron exonerados de ciertos impuestos hasta fines de año. ¿Por qué hasta fines de año? Esa es la pregunta que me hago. También sabemos que algunos impuestos que se exoneraron para vehículos eléctricos tienen un plazo máximo de 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué si hay un decreto y hay una exoneración tiene que ser limitada en el tiempo? ¿Por qué no puede ser definitiva? ¿Cuál es la intención? La intención es decir, no hubo demanda. Obviamente que no va a haber demanda si los vehículos son caros y si el tiempo que necesita la gente para entender y para querer adquirir estos productos es tan corto, obviamente nunca vamos a lograr la demanda esperada. Entendemos que el gobierno tiene esta intención, lo sabemos muy bien. Inclusive recuerden que el anterior presidente José Mujica asumió en un auto eléctrico, una camioneta eléctrica que fue convertida por el tecnólogo de nuestra fundación, Gabriel González, y que eso fue una muestra justamente de la intención del gobierno. Pero hasta el día de hoy, señoras y señores, solamente hay una marca que ha traído autos eléctricos a Uruguay y recién ahora se pueden adquirir este año, que es Rufino Automóviles. Es un automóvil bastante compacto, un automóvil que tiene una autonomía bastante corta, pero bueno, para la ciudad sirve, es de 120 a 140 kilómetros según cómo se lo conduzca, y una velocidad máxima de 70 o 75 kilómetros. Es un vehículo urbano, ¿no? Para alguien que va y viene a trabajar es ideal, no es un vehículo caro. Esta es la única, por ahora, opción que tenemos, salvo que quieramos gastar mucho dinero. Bueno, entonces ahí podemos adquirir un BYD como los taxis, o podemos adquirir una camioneta como compró UTE, por ejemplo, que compró 30 camionetas Renault, pero para un particular anda en el orden de $70.000, al menos hasta el momento que yo estuve en Uruguay. Señoras y señores, la llegada del auto eléctrico al Uruguay yo creo que está muy próxima. Ya tenemos la prueba con Rufino Automóviles, que ha logrado hacer esto, pero también sabemos que es algo que es muy lento, va muy lento, y realmente quisiéramos que fuera más rápido, porque Uruguay perfectamente, si bien es un país chico y contamina muy poco, puede ser ejemplo para toda la región. La noticia dice de que la idea es de que haya un cambio de 60.000 autos en la flota de Uruguay para el año 2030. Nosotros entendemos que 60.000 autos en realidad no son nada, es un 10%, como dice la noticia, pero además, si recién vamos a tener un 10% reemplazado para el 2030, ¿qué nos espera, no? Ya estamos viendo todo lo que está sucediendo en el planeta con el clima, y si esto va tan lento, evidentemente vamos a seguir viendo estas cosas y peores. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.